¿Sabías que tu silencio puede estar sosteniendo tu derrota? Sí, así como lo oyes, porque cuando no declaras la palabra, el enemigo avanza. Y si estás viendo esto y no comentas, Jesús, no compartes este video, no te suscribes, entonces estás ignorando la única arma que puede romper lo que te está destruyendo. No estás aquí por accidente. El cielo quiere activarte. Seguirás callando mientras el infierno habla sobre tu familia, tu mente, tu futuro. Toma una decisión ahora. O te unes a los que se levantan con poder, o te quedas con los que miran en silencio como todo se derrumba. Actúa. Tu voz es tu guerra. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no rompen el cielo? Que repites versículos, pero nada cambia. Y si te dijera que la mayoría de los creyentes nunca ha experimentado el poder real de declarar la palabra en voz alta porque no entienden lo que ocurre en el mundo espiritual cuando lo hacen. Hay una dimensión invisible que responde no a emociones, sino a declaraciones de fe. Y lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu manera de orar, tu forma de hablar y hasta tu forma de pensar. Porque cuando un hijo de Dios se atreve a hablar la palabra con convicción, el infierno tiembla. No es solo un acto simbólico, es una activación de autoridad espiritual. Es una guerra declarada al enemigo. Es liberar el poder contenido en las promesas de Dios. Muchos repiten versículos como si fueran frases de motivación, sin entender que cada palabra inspirada por el Espíritu lleva fuego, espada, luz. No fue escrita para ser leída en silencio, fue diseñada para ser hablada con poder. Jesús no venció al enemigo con gritos ni emociones, sino con la palabra. Escrito está, fue su arma en el desierto. Y debe ser la tuya también. Pero si no entiendes esto, seguirás viviendo en silencio mientras tus batallas se intensifican. Si estás escuchando esto y aún no has comentado Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe en los comentarios. La palabra de Dios es vida. Y haz que este mensaje llegue a más personas. Quien ama la verdad no se calla. Este no es un video más, es un llamado urgente a despertar el poder que Dios ya puso en ti. Porque si permaneces hasta el final, vas a descubrir cómo una sola palabra dicha con fe puede cambiar ambientes, romper cadenas y abrir puertas que estuvieron cerradas por años. Hay un secreto espiritual que ha sido ignorado por siglos, y tú estás a punto de recibirlo. Pero solo si te atreves a escuchar hasta el final. Desde el principio, Dios estableció el poder creativo de la palabra. En Génesis, no pensó la luz, la habló. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El universo no fue formado por pensamientos divinos silenciosos, sino por declaraciones que activaron realidades. Y si fuimos creados a su imagen y semejanza, entonces también fuimos diseñados para hablar con propósito. Pero el enemigo ha trabajado incansablemente para silenciar a los creyentes, para que vivan callados, temerosos, llenos de dudas, repitiendo oraciones vacías sin convicción. Porque él sabe que un creyente que declara la palabra con fe es una amenaza real para las tinieblas. Cuando hablas la palabra, no estás opinando, estás alineándote con la verdad eterna de Dios. Cada vez que proclamas un versículo con autoridad, estás liberando vida, luz, fuego. En el mundo espiritual, tus palabras son decretos que el cielo reconoce. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. No es una metáfora, es una realidad que pocos viven. ¿Cuántas veces te has quedado en silencio cuando deberías haber declarado victoria? ¿Cuántas veces has hablado derrota, miedo, escasez, sin darte cuenta de que estabas entregando tu autoridad? Lo que sale de tu boca construye,
o destruye. Y cuando declaras la palabra de Dios, no estás solo repitiendo textos, estás soltando armas espirituales que penetran, cortan, sanan y transforman. Jesús mismo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esas mismas palabras están en tu boca cada vez que decides creer y hablar. No importa si el ambiente es hostil, no importa si tus emociones no acompañan. Cuando declaras la palabra, lo invisible comienza a alinearse. Hay poder en tu voz cuando está conectada con el cielo. Y si decides hoy vivir así, vas a empezar a ver cosas que antes parecían imposibles. Uno de los mayores errores de los creyentes es pensar que la fe es algo silencioso, reservado para el corazón. Pero la fe que no se expresa no tiene impacto. Romanos 10:10 lo dice claramente. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significa eso? Que lo que no se declara no se activa. La salvación misma requiere una confesión pública, verbal, con poder. Y si eso aplica para el inicio de la vida cristiana, ¿por qué pensamos que todo lo demás puede vivirse en silencio? Jesús no dijo: piensen en mi nombre. Dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. No dijo: sientan la palabra. Dijo: prediquen, enseñen, proclamen. Porque el poder de la palabra no está en ser leída, sino en ser hablada con autoridad. Muchos cristianos han llenado su mente de versículos, pero su boca permanece cerrada. Y mientras callan, el enemigo sigue ocupando espacios que deberían estar bajo dominio del reino. Cada palabra que no declaras es un territorio que no conquistas. No se trata de gritar, se trata de hablar desde una fe convicta. Hay atmósferas que no cambian hasta que la palabra es soltada. Hay opresiones que no se rompen hasta que se decreta libertad. Jesús no necesitó tocar a Lázaro para resucitarlo. Solo dijo: Lázaro, ven fuera. Y la muerte obedeció. ¿Qué estás permitiendo que permanezca muerto en tu vida solo porque no lo has llamado a la vida con la palabra? Dios te ha dado el poder de declarar lo que Él ya ha establecido. Pero si no hablas, si no proclamas, si no sueltas esa espada espiritual, seguirás siendo cristiano, sin autoridad. Hoy puedes cambiar eso. Hoy puedes decidir que tu voz no será más neutral, que cada palabra que salga de tu boca será un reflejo del cielo. Porque cuando hablas lo que Dios ya dijo, los muros caen, los cielos se abren y el infierno retrocede. Hay una diferencia abismal entre repetir la palabra y declarar la palabra. Repetir es decir algo porque lo escuchaste. Declarar es hablarlo porque lo crees. Muchos citan versículos como si fueran frases bonitas, pero sin convicción, sin revelación, sin fuego. Y por eso no ven resultado, porque el mundo espiritual no responde a rituales, responde a autoridad. El centurión romano entendió este principio mejor que muchos creyentes actuales. Le dijo a Jesús: solo di la palabra y mi siervo sanará. Él sabía que en el reino la palabra dicha con autoridad basta. Jesús quedó maravillado por esa fe. ¿Y tú? ¿Hablas con esa fe o con duda? ¿Declaras con certeza o por costumbre? La diferencia está en cuánto valoras lo que dices. Cuando la palabra habita en ti ricamente, como dice Colosenses 3:16, no puedes hablar desde la carne, hablas desde el Espíritu. Tus palabras cargan peso, dirección, propósito. Y el enemigo lo sabe, por eso hará todo para que mantengas la boca cerrada. Le hará pensar que no va a funcionar, que no tienes poder, que mejor ores en silencio, pero lo que no se declara no se impone. Y si no impones la palabra sobre tus circunstancias, ellas impondrán su caos sobre ti. Cada vez que abres tu boca, con fe desatas algo. ¿Qué estás desatando tú? ¿Vida o derrota? ¿Luz o confusión? ¿Reino o rutina?
No puedes seguir siendo un cristiano silencioso en un mundo que grita mentiras desde todos los púlpitos del infierno. Necesitas responder con verdad, con fuego, con palabra. No para ganar discusiones, sino para romper yugos. Porque cada vez que un creyente declara la Escritura con convicción, lo invisible se alinea, lo imposible se sacude y lo eterno se manifiesta. Eso no es religión, es guerra. Y tú ya fuiste equipado para pelear. Muchos nunca han entendido esto, pero aquí hay un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Sin embargo, tristemente, muchos desisten antes de descubrirlo. ¿Eres tú uno de aquellos que realmente desea esta revelación? Entonces sigue escuchando, porque lo que voy a decirte ahora puede cambiarlo todo. Cuando un creyente declara la palabra en voz alta, no solo está orando, está creando, está participando del mismo patrón divino que formó el universo. Está alineando su boca con la mente de Dios. Está soltando sobre la tierra lo que ya fue decretado en el cielo. Pero eso no sucede automáticamente. Sucede cuando hay una convicción interna, cuando la palabra no está solo en los labios, sino primero en el corazón. Por eso el enemigo se esfuerza tanto en distraerte, en hacer que veas la Biblia como un libro común, en llenarte de dudas sobre si Dios realmente habla, porque Él sabe que si un hijo de Dios cree de verdad lo que está escrito y lo declara con fe, entonces su reino se desmorona. La voz de un creyente lleno de la palabra es una amenaza real para el infierno. No necesitas tener una voz fuerte, no necesitas ser pastor, profeta ni teólogo. Solo necesitas estar lleno de la palabra y creer que cada vez que la hablas, algo ocurre. Las palabras ungidas no desaparecen, quedan flotando en lo espiritual, operando, activando, rompiendo estructuras. Cuando declaras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estás soltando fuerza en medio de la debilidad. Cuando dices, por sus llagas fuimos curados, estás soltando sanidad sobre la enfermedad. Cuando proclamas, ninguna arma forjada contra mí prosperará, estás sellando protección divina sobre tu casa. No es poesía, es poder. Pero tienes que decirlo, tienes que abrir tu boca, porque lo que no se declara, se pierde. El silencio no construye fe, la declaración lo hace. Y hoy el cielo espera oír tu voz. ¿Qué vas a decir? El enemigo no puede leer tu mente, pero sí tiembla cuando escucha tu voz declarando la palabra. Por eso intenta mantenerte en silencio, convencido de que basta con creer en el corazón. Pero la fe que no se expresa se estanca. La fe que no se habla no avanza. ¿Cuántas veces has sentido que estás perdiendo batallas simplemente porque no abres tu boca? No se trata de recitar textos como un ritual vacío, sino de entender que cada promesa que hablas con fe se convierte en una orden espiritual que el cielo respalda. Cuando Jesús enfrentó la tentación en el desierto, no lo hizo desde el pensamiento ni desde el silencio. Respondió audiblemente con escritura, escrito está. Y no lo hizo una sola vez. Lo repitió con firmeza hasta que el diablo huyó. Esa estrategia no ha cambiado. Cuando declaras la palabra, estás empuñando una espada. Efesios 6 la llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ¿de qué sirve una espada si permanece envainada? Muchos están armados, pero nunca entran en combate. Tienen Biblia, pero no batalla, y por eso viven derrotados. Porque el enemigo no teme la palabra que sabes, teme la palabra que proclamas. La que sale de tu boca con autoridad. La que no negocia con el miedo, la que no se adapta a las circunstancias. ¿Qué pasaría si hoy decidieras hablar con esa fe? ¿Qué pasaría si, en vez de pedir por paz, declararas que el Dios de paz ya está contigo? Y si, en vez de clamar por victoria,
proclamases que en Cristo ya eres más que vencedor? El cielo no responde a lamentos sin fe, responde a voces que se alinean con la verdad. Tu autoridad está en tu voz, tu herencia se activa con tus labios. No sigas entregando territorio por miedo a hablar. Habla, declara, grita si es necesario, pero hazlo sabiendo que cada palabra que sale con fe, el cielo la honra. Muchos creyentes oran en silencio por miedo a ser juzgados, por temor a que no ocurra nada o por costumbre aprendida. Pero ese silencio ha sido una estrategia invisible del enemigo para apagar una iglesia que fue diseñada para hablar con fuego. En el libro de los Hechos, cada vez que los discípulos enfrentaban oposición, no se replegaban, levantaban la voz. Hechos 4 dice que oraron con un mismo corazón y cuando terminaron de hablar, el lugar donde estaban tembló. Eso no fue una coincidencia, fue una consecuencia. Cuando la iglesia habla unida, en fe el ambiente cambia, el Espíritu Santo se derrama, los muros espirituales se derrumban. Pero ¿qué ha pasado con esa voz hoy? Muchos han cambiado el rugido por susurros, han reemplazado la declaración por resignación. Hablan de fe, pero no declaran fe. Predican milagros, pero no proclaman promesas. Y eso ha hecho que la iglesia pierda territorio en lo invisible. Tú no puedes seguir orando como víctima, debes orar como hijo. Tu voz tiene respaldo, no porque tú seas grande, sino porque el que habita en ti es más grande que todo lo que te rodea. Cada vez que abres tu boca con la palabra, estás empujando la oscuridad hacia atrás. Cada versículo declarado con fe es como dinamita en el reino espiritual. Y tú tienes acceso a eso. No necesitas que un predicador venga a hacerlo por ti. Tienes la misma Biblia, tienes el mismo Espíritu, tienes la misma promesa. ¿Qué te falta? Valor, convicción, obediencia. No dejes que tu voz muera con tus pensamientos. Dale vida, declara, confronta, libera. Porque cuando un creyente se levanta y habla, el cielo lo escucha y el infierno tiembla. La razón por la que tantos creyentes no experimentan el poder de declarar la palabra en voz alta es porque están esperando sentir algo antes de hablar. Pero la fe no se basa en emociones, se basa en obediencia. Si esperas a sentir poder para declarar, nunca declararás. Pero si declaras, aunque no sientas nada, el poder se activa. En la Biblia, muchos milagros no ocurrieron después de sentir algo sobrenatural, sino después de obedecer. El profeta Ezequiel no vio vida en el valle de huesos secos hasta que obedeció y profetizó. Oh huesos secos, oíd palabra del Señor. Y cuando habló, el viento sopló, los huesos se unieron y la vida volvió. No fue su emoción lo que activó el milagro, fue su declaración obediente. ¿Y tú? ¿Estás esperando una señal o estás dispuesto a hablar por fe? El mundo espiritual no responde a quejas ni a silencios, responde a proclamaciones. Y cada vez que declaras un versículo con autoridad, estás soplando vida sobre lo que estaba muerto. Estás recordándole a la enfermedad que ya fue vencida. Estás gritándole al temor que su tiempo terminó. Estás afirmando tu identidad delante del cielo y del infierno. Hay ángeles esperando tus palabras para actuar. Hay promesas esperando ser soltadas con tu voz. Pero si no hablas, nada se mueve. No puedes seguir creyendo en silencio. Necesitas transformar tu atmósfera con la palabra hablada. Que tu casa escuche versículos, que tus hijos oigan promesas, que el enemigo se incomode con tu voz. Porque cada palabra que sale de tu boca con fe es una semilla que cae en lo espiritual. Y lo que siembras con tu boca, cosechas con tu vida. Hay muchos creyentes que memorizan versículos, que subrayan sus Biblias, que escuchan predicaciones. En cada semana
pero siguen viviendo atados, frustrados, secos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la palabra que no se activa se acumula, y la acumulación sin acción produce estancamiento. No fuiste llamado a almacenar escritura, sino a liberarla. Cada versículo que conoces es una espada que debes usar. Cada promesa que recuerdas es un decreto que puedes soltar. Pero si lo guardas todo dentro de ti y nunca lo declaras, lo único que estás haciendo es encerrar el fuego. Jeremías dijo: «Su palabra era en mi corazón como fuego ardiente, y traté de resistirme, pero no pude». Esa es la experiencia de los que viven la palabra con intensidad. No pueden callarla, no pueden retenerla, porque cuando la palabra está viva dentro de ti, te impulsa a hablar, te consume, y mientras más la declaras, más crece su poder en tu vida. Hay muchas batallas que ya fueron ganadas en el cielo, pero no se manifiestan en la tierra porque nadie las proclama. Hay promesas que ya son tuyas, pero aún no las ves porque no las has activado con tu boca. ¿Qué estás esperando? No necesitas un momento especial, no necesitas una atmósfera perfecta. Solo necesitas convicción. Levántate cada día y declara lo que Dios dijo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo parezca contrario, la declaración constante forma tu realidad. Lo que hablas moldea lo que vives. Si llenas tu boca de derrota, vivirás en derrota. Si llenas tu boca de palabra, comenzarás a caminar sobre lo sobrenatural. Porque tu voz no es solo sonido, es una herramienta de creación en manos del Espíritu. Úsala. Cuando un creyente declara la palabra en voz alta, no solo está hablando, está guerreando. Está enfrentando argumentos mentirosos, atmósferas contaminadas, fortalezas espirituales que han estado ahí por años. Por eso no es fácil. Por eso muchas veces, cuando comienzas a declarar la verdad, se levanta oposición. Te sientes raro, incómodo, incluso ridículo, porque estás irrumpiendo en un territorio que el enemigo había dado por conquistado. Pero ahí es donde tienes que persistir. La guerra espiritual no se gana con pensamientos positivos, se gana con palabra hablada con autoridad. Segunda de Corintios 10, 4, 5 dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y cómo se derriban esas fortalezas? Con proclamación, con la verdad dicha en voz alta, repetida, creída, sostenida. El enemigo no puede resistir una mente renovada que declara escritura. No puede operar donde hay verdad hablada con fe. Y tú tienes esa arma, tienes el derecho legal de usarla, porque no eres cualquier voz, eres hijo de Dios. El cielo respalda tus palabras cuando están alineadas con su palabra. No se trata de recitar frases vacías, se trata de pelear desde la posición que Jesús ya te dio. Él venció al enemigo y te entregó la victoria. Ahora tú debes afirmarla con tu boca, no para convencer a Dios, sino para expulsar la mentira. Cada vez que declaras un versículo, estás recordándole al infierno que no tiene lugar en tu casa, en tu cuerpo, en tu futuro. Tu voz es una alarma en lo espiritual. Cada palabra es como un martillo que golpea hasta romper la resistencia. No pares, no calles, no retrocedas, porque la boca que se abre con fe es la llave que abre lo imposible. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacerte creer que tu voz no tiene impacto, que tus palabras son débiles, que lo que dices no cambia nada, porque si logra convencerte de eso, te mantendrá en silencio. Y mientras tú callas, él sigue hablando mentiras sobre tu mente, tu familia, tu futuro. Pero cuando entiendes quién eres en Cristo, tu boca se vuelve un arma de guerra. No es arrogancia, es identidad.
Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Pero también dijo que sus discípulos hablarían con nuevas lenguas, que declararían con fe, que proclamarían el reino. El cristiano que entiende esto no se conforma con rezar en privado. Él sabe que su palabra tiene peso en lo invisible y tú tienes ese poder. Cada vez que abres la boca con la palabra, estás haciendo temblar estructuras que el infierno había establecido. Estás soltando luz en medio de la oscuridad. Estás alineando lo que ves con lo que Dios ya dijo. Pero tienes que creerlo. Tienes que caminar con la seguridad de que cuando hablas escritura con fe, el cielo se mueve. No es psicología, no es motivación. Es una ley espiritual. Lo que se dice con autoridad en el nombre de Jesús se establece. Por eso no puedes seguir desperdiciando tus palabras en quejas, en dudas, en temor. Cada palabra que pronuncias tiene un impacto. Así como una chispa puede encender un bosque, una declaración de fe puede desatar un milagro. Hay personas a tu alrededor que necesitan escuchar la palabra en tu voz. No solo en un libro, no solo en un sermón dominical, en tu boca, en tu casa, en tu ambiente, porque tú eres la voz de Dios en lugares donde otros no se atreven a hablar. Así que no calles más, declara, con poder, con fuego, con convicción, porque el silencio nunca cambiará lo que solo la palabra puede transformar. Muchos oran pidiéndole a Dios que intervenga, que rompa cadenas, que traiga sanidad, pero no se dan cuenta de que Él ya les dio las herramientas para hacerlo. Y una de las más poderosas está en tu boca. Proverbios dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. No es un juego. Es una verdad espiritual que ha sido ignorada por generaciones. Mientras tú esperas que Dios hable, Él espera que tú declares lo que ya fue escrito. Porque la palabra no necesita ser reinventada, necesita ser proclamada. ¿Sabías que hay ángeles asignados a ejecutar su palabra? El Salmo 103 dice que los ángeles ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Pero si tú no das esa voz, si no sueltas esa palabra en voz alta, ellos no se mueven. ¿Cuántas veces has pedido intervención divina, pero te has quedado mudo? ¿Cuántas veces has deseado ver un milagro, pero no has proclamado la promesa correspondiente? Dios no te llamó a mendigar, te llamó a reinar con Cristo. Y los reyes no piden, declaran, establecen, ordenan. No porque tengan poder en sí mismos, sino porque están investidos de autoridad. Esa es tu posición. Eres coheredero con Cristo, portador de su espíritu, portavoz de su palabra. Tu boca no fue diseñada para el silencio espiritual, sino para la proclamación profética. No necesitas un púlpito, tu casa es tu altar, tu entorno es tu campo de batalla y tu voz es tu espada. Cuando declares sanidad, la enfermedad retrocede. Cuando proclames libertad, la opresión se rompe. Cuando hables vida, la muerte pierde poder. Pero todo comienza con una decisión, la de hablar. No por hablar, sino por fe. No para impresionar, sino para activar lo que ya es tuyo. Porque el cielo responde al sonido de la fe. Cada palabra que hablas no solo te afecta a ti, afecta el mundo espiritual que te rodea. Cuando declaras la palabra con fe, estás sembrando en lo invisible una semilla que tiene poder para dar fruto eterno. Pero muchos no lo creen y por eso no lo viven. Hablan duda, quejan, maldicen sin saberlo y luego se preguntan por qué su atmósfera está cargada, por qué su alma se siente pesada, por qué sus oraciones parecen no romper el techo. La verdad es que lo que sale de tu boca modela el mundo en el que caminas. Cuando declaras lo que Dios dice, estás construyendo un entorno que Él habita. Pero cuando repites lo que el enemigo susurra, estás abriendo puertas a confusión, ansiedad y derrota.
Por eso la Escritura insiste tanto en el uso correcto de la lengua. No es moralismo, es protección espiritual. Dios sabe que tu boca tiene la capacidad de desatar lo eterno o de reforzar lo temporal, y tú decides qué tipo de atmósfera vas a generar. El creyente que entiende esto se vuelve intencional con cada palabra. No deja que el ambiente lo controle. Él lo gobierna con la verdad. No permite que el miedo hable más fuerte que la promesa, porque sabe que cada declaración es una semilla y que tarde o temprano cosechará lo que sembró. Hoy puedes elegir sembrar promesas, fe, libertad, propósito. Puedes hablar sobre tu vida lo que Dios ya escribió en el cielo, pero si no lo hablas, no se activa. Si no lo sueltas, no se establece. El silencio en el reino no es neutral, es pérdida. Y cada día que pasa sin que uses tu voz con autoridad, es territorio que dejas en manos del enemigo. No más. Hoy es el día para recuperar tu voz, para empuñarla como espada, para construir con ella lo que Dios soñó para ti. Muchos creyentes han normalizado una fe silenciosa, una vida cristiana sin declaraciones, sin proclamación, sin autoridad. Y eso ha debilitado generaciones enteras, hijos que nunca han escuchado a sus padres declarar vida sobre ellos. Iglesias donde se predica, pero no se activa. Creyentes que oran en lo íntimo, pero jamás se atreven a levantar la voz contra el infierno. Y mientras tanto, el enemigo avanza con narrativas falsas, con palabras que deforman, con voces que confunden. ¿Dónde está la iglesia que se levanta a hablar lo que Dios dice? ¿Dónde están los hijos que abren su boca como trompeta santa, que decretan justicia, que proclaman salvación, que no callan frente a la oscuridad? Porque mientras el silencio reina, el caos se fortalece. Pero cuando un creyente decide hablar, la palabra, todo cambia. No porque sea perfecto, sino porque está lleno de verdad. No porque lo entienda todo, sino porque confía en el que todo lo ve. Cuando hablas escritura, estás trayendo el cielo a la tierra. Estás ocupando territorio espiritual. Estás recordándole a los principados que tú no estás solo, que eres embajador del reino. Y eso no es religión, es identidad. Es una vida de fuego, no de costumbre. Pero para vivir así, necesitas romper el pacto con el silencio. Necesitas decirle al temor, ya no me gobiernas. Necesitas decirle al ambiente, yo establezco aquí la palabra de Dios. Necesitas hablar con autoridad, con fe, con perseverancia, porque no es hablar una vez, es vivir declarando hasta que lo que Dios dijo se manifieste. No pares, no te canses, no retrocedas. Cada palabra dicha con fe es una semilla eterna, y si sigues sembrando verás cosecha, no porque tú lo merezcas, sino porque el cielo siempre honra a los que no se callan. Si llegaste hasta aquí, no lo tomes como algo común. Muy pocos permanecen hasta el final de un mensaje como este, pero tú lo hiciste. Y eso revela algo poderoso, que dentro de ti hay un anhelo real, una búsqueda auténtica, una fe que está despertando. Porque este no fue un video más, fue una confrontación espiritual, una activación, una provocación del cielo para que recuerdes quién eres y el poder que ya habita en ti. No fuiste creado para vivir en silencio. Fuiste llamado a ser voz. Voz que proclama, que libera, que establece, que transforma. Y ahora que has recibido esta verdad, tienes una responsabilidad. Porque la palabra que no se aplica, se pierde. La fe que no se acciona, se apaga. El poder que no se declara, se duerme. Si esta palabra tocó tu corazón, pruébalo ahora. Escribe en los comentarios, yo hago parte de los escogidos, y comparte esta verdad con al menos una persona que necesita escucharla. Solamente aquellos que están verdaderamente comprometidos con la palabra toman esa actitud. No te guardes esto, no lo encierres en tu mente, suéltalo, decláralo, pásalo, haz que esta llama encienda a otros.
porque eso es lo que hacen los que entienden el reino. No solo reciben, sino que reparten. Hoy el cielo te ha hablado. Hoy te ha recordado que tu boca no es adorno, es espada, que tu voz no es casualidad, es propósito, y que el silencio nunca más será una opción. Porque cada vez que hablas la palabra, el infierno retrocede y el reino avanza. Quédate unos segundos más. No pauses este video aún. Cierra los ojos. Deja que esta palabra se quede vibrando dentro de ti. Agradece. Haz silencio. Pero esta vez, solo para escuchar al Espíritu. Porque ahora te toca hablar, te toca declarar, te toca vivir como alguien que ya entendió que no fue creado para el eco, sino para ser la voz.